Los países que tienen mayor libertad económica son también los países que alcanzan una mayor prosperidad. Roberto Salinas, presidente del Mexico Business Forum, presentó recientemente en México el índice de libertad económica. Conversamos con él sobre este tema. Roberto Salinas es presidente del Mexico Business Forum. Recientemente ha presentado en la Ciudad de México el índice de libertad económica del Instituto Simon Fraser de Canadá. Roberto Salinas, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias, Sergio. A ver, ¿por qué es importante la libertad económica? La libertad económica es importante porque digamos que es el fundamento del crecimiento y la prosperidad económica de los países. La libertad económica es no meramente un concepto económico, también tiene su dimensión política, su dimensión social, su dimensión sobre todo de instituciones. Entonces es muy importante cuando analizamos los climas de libertad económica, tener la oportunidad de medir o de calcular cuál es el grado de libertad que existe. Por ejemplo, la influencia de lo que pueden ser las cortes y los contratos, la confianza que tenga la gente en el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la confianza que pueda tener la gente en la unidad de cuentas, eso es importantísimo. A veces la gente no relaciona libertad económica con la estabilidad que tenga nuestro peso o la estabilidad que tenga la moneda de un país, pero todo esto es importante porque al final del día los agentes económicos, las amas de casa, los inversionistas, los ahorradores, todos hacen sus cálculos económicos en base a los componentes de libertad económica. ¿Qué es el Instituto Simon Fraser? ¿Hace cuánto tiempo existe? ¿Qué hace? ¿Y cómo se elabora este índice de libertad económica? El Fraser Institute en Canadá está basado en Vancouver. Es un instituto que ya tiene más de 25 años de edad y que se dio la tarea hace 25 años en conjunto con varios economistas, entre ellos el famoso economista Milton Friedman, pero varios otros como Gary Becker y Robert Lucas, a tratar de medir la libertad económica, es decir, tener metodologías que puedan cuantificar los grados de libertad económica. Pero ¿cómo se mide la libertad económica? ¿Cómo se mide la libertad? Es muy buena pregunta. Varios piensan que es imposible medir algo que parece ser más de calidad que de cantidad, pero aquí tomamos, por ejemplo, bueno, digamos el famoso déficit fiscal. Si hay países como Venezuela o como Grecia que tienen déficits fiscales que son altos y también niveles de deuda que son muy altos, que esos los podemos medir, pues sabemos que eso es una limitante de libertad económica y por lo tanto eso puede impactar negativamente a el análisis de lo que es la libertad económica. ¿Cómo mides la confianza de los contratos? Bueno, ese es quizá a través del nivel de inversión que existe en un país. Pero por eso el estudio, Sergio, es tan importante. Cada año van depurando y van mejorando la metodología, la flexibilidad de los mercados laborales. ¿Cómo se mide eso? Bueno, hay 62 variables que están incorporadas en este estudio para tratar de medir 5 grandes áreas de libertad económica. Y todos los años es un proceso de ensayo y error, mucho como es la ciencia en general y ciertamente la ciencia económica, de tratar de mejorar la calidad de la forma en que medimos la libertad económica. ¿Cuáles son los países con mayor libertad económica en este índice? Bueno, aquí hay varios contraejemplos, pero el número 1 siempre sale Hong Kong. Hong Kong, qué Hong curioso. Kong, antes de China y después de que se unió China. Un país que no tiene una verdadera democracia y sale en primer lugar del índice de libertad económica. Así es. Quiere decir que hay cosas que están haciendo los hongkoneses que son buenas. De hecho, Hong Kong era un país 3 veces más pobre que México en los años 50 y hoy es un país 4 veces más rico. Así es. Así es. Singapur es otro excelente ejemplo. También es el mucho número más 2. pobre que México en los 50. Nueva Zelanda, que bueno, con todo el tema del mundial ha sido un referente, pero el tema de libertad económica muy superiores. Canadá es un país que está ampliamente dotado de recursos naturales, pero también ampliamente dotado de instituciones que son muy confiables.
¿Cuáles son los países con peor comportamiento en materia de libertad Pues económica? el último, increíblemente, recientemente Venezuela. Venezuela. O sea, el gran desperdicio. Han hecho un gran esfuerzo, ¿verdad? Porque no es fácil estar en el último lugar. No es fácil desperdiciar tan enorme capacidad de riqueza Más potencial. que Cuba, Venezuela tiene menos libertad económica. Bueno, Cuba no aparece en el índice porque es imposible medir. Claro, eso es cierto. ¿No? Corea del Norte tampoco aparece. Siria recientemente se tuvo que quitar. Zimbabue es, sin embargo, Mauricio. Otro país, Zimbabue, es un país que era de los más prósperos de África y que hoy está hasta la cola de los países de África, ¿no? Son 152. Mauricio es un país africano, es una isla muy pequeña. Así es. ¿Tiene un buen desempeño? Un excelente desempeño, creo que está en sexto lugar. ¿Y qué ha hecho? Ha hecho estabilidad de la unidad de cuenta, que bueno, traducido es que lo que compro hoy, lo que compro hoy va a valer lo mismo el día de mañana. Y tengo yo la certidumbre de que va a valer lo mismo. Perdón que te lo pregunte, Roberto, ¿y un país como el nuestro, un país como México, cómo se ubica? Ni muy, ni tan. Siempre, media tabla. Siempre en la media tabla. Hemos estado en niveles de 65, niveles de 74, de 142 países. En esta ocasión estamos en el nivel 94 de 152 países. Pues es bastante malo, ¿no? Sobre todo si consideramos que tenemos la 14ª economía del mundo y estamos en el lugar 50 y tantos de los países en materia de PIB per cápita. Es cierto, algunos otros han explicado que es un caso similar a otros mercados emergentes, porque si tú ves los famosos BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India y China, los 4 tienen muy malas calificaciones en libertad económica y sin embargo, ciertamente China y la India han crecido a niveles espectaculares. ¿Qué estamos haciendo bien en México y qué estamos haciendo mal? Ese es yo creo que el punto más importante del reporte de libertad económica para México. Hay 2 cosas que hemos hecho muy bien en los últimos 10 años y 2 cosas muy mal en los grandes componentes. Muy bien es la estabilidad, digamos, macroeconómica que se ha logrado, que traducido es nuevamente que nuestro peso de hoy puede comprar lo mismo el día de mañana. La estabilidad macroeconómica, la estabilidad financiera, ahí lo hemos hecho bien. Y también en materia fiscal, el hecho que, mal que bien, aunque hay varios trucos ahí, pero no son los altos déficits que sufríamos, digamos. Aunque en 2014 ya el déficit va a cambiar y se multiplica, exactamente. ¿no? Vamos a ver qué podemos impacto tener tiene. un deterioro, ¿no? Podemos tener un deterioro muy importante. Ahora, ¿qué hemos hecho mal? ¿En dónde están nuestras principales Perdón, faltas? el otro punto muy bueno ha sido la apertura comercial. Claro, con el Tratado Sobre de Libre todo Comercio. con los tratados, no, con los países que no tenemos tratado muy mal, ¿eh? Sí. O sea, podríamos mejorar muchísimo. Como China, por ejemplo, que ponemos unas barreras arancelarias y no arancelarias de hasta enormes. 4 dígitos pueden llegar a ser, o los países de Oceanía. Donde, pero con Estados Unidos, con Europa, tenemos buenos tratados comerciales. Y muy altas calificaciones en materia comercial. Muy mal en derechos de propiedad y en regulación interna, pero bastante mal. O sea, te estoy hablando, si en un área como la estabilidad monetaria calificamos 8 de 10, aquí recibimos una calificación de 4. O sea, yo no tengo certeza cuando yo compro una casa o cuando yo compro un rancho si realmente voy a mantener la propiedad de ese rancho, porque no tengo certeza de que las leyes me protejan. O que tu inversión es un rendimiento que realmente va a ser el tuyo y no sabes si te van a salir con un permiso a nivel local o si te van a salir con un requerimiento a nivel estatal o alguna cosa a nivel federal. Todo esto medido en su conjunto, y Sergio, déjame decirte también que hay un esfuerzo para medir la libertad económica a nivel estatal. Es algo que hemos iniciado junto con el Fraser Institute y otros institutos. ¿Ya tenemos resultados en ese Tenemos sentido? algunos resultados preliminares. Ahí ¿Nos podrías decir algunos estados que están bien y otros que están mal? Bueno, digamos, los estados del norte de la República salen bien calificados, como era de esperarse. Nuevo León, Coahuila, Guanajuato Baja California, también. Guanajuato muy bien, creo que es el número 1. Aguascalientes bien, mientras que hay otros estados que... Guerrero, Chiapas, Tabasco. Tabasco mal, Michoacán muy mal, bueno, el tema todo de la incertidumbre. ¿Qué tanto la inseguridad y el crimen organizado influyen? Número 1, es la variable número 1 a nivel de Estado que afecta el tema del derecho de propiedad. O sea, no tanto por la incertidumbre que se derive de que si el gobierno te va a respetar o no tu derecho de propiedad, que sí incide, sino el hecho de que otras fuerzas u otros terceros te lo vayan a respetar también. Se pueden llegar criminales y te pueden quitar tu propiedad y el gobierno no va a hacer nada. No tienes, o llegan a cobrarte el impuesto, que por cierto
que por cierto es un impuesto muy inteligente, porque es flat. Ah, sí. Ese es del 10%, del 15%, y no hay negociaciones o diferencias o demás. Llegan y lo cobran y se acabó. ¿Y a quién acudes para protegerte de esa oportunidad? ¿Qué hace un pequeño empresario, un mediano empresario, un agricultor, por ejemplo? Bueno, eso incide mucho a nivel estatal en los grados de libertad económica. ¿Realmente la libertad económica te lleva a construir una mayor prosperidad? En el mediano y en el largo plazo, y creo que también en el corto plazo, definitivamente. Uno de los grandes beneficios de medir la libertad económica es que después te puedes voltear y hacer correlaciones. Por ejemplo, dividir de los 150 países que se mide la libertad económica, tenemos el cuartil con menor libertad económica versus el cuartil de países con mayor libertad económica, y ves los niveles, empiezas a comparar los niveles de ingreso. O sea, esto no es de derecha, de izquierda, de ideología, es una comparación matemática de correlación estadística, pero te sale que, por ejemplo, el ingreso per cápita, el ingreso por habitante de los países en el mayor cuartil, llámese Finlandia, llámese la isla de Mauricio, llámese Chile o Singapur, pues es hasta 3 y 4 veces mayor al cuartil inferior, donde está Zimbabue, donde está Venezuela, donde está a punto de llegar Argentina, donde hay varios de estos países que sufren de menor libertad económica. Además de México, ya mencionaste Venezuela, que es un desastre, Argentina que está cayendo. ¿Cómo ves a los demás países de América Latina? Perú y Colombia han mejorado significativamente, obviamente en el tema de Colombia con un problema de inseguridad que todavía es persistente, fuerte, ¿no? Y todavía es fuerte. En Perú todavía ahogados por temas de regulación y de incertidumbre en los derechos de propiedad, pero haciendo avances muy importantes. Chile empieza a retroceder, lo que es preocupante, porque lo teníamos en el 5º y en el 6º lugar. Ahora siguen los top 10, ¿no? Siguen los primeros 10, pero ya está en la escala inferior de esos 10 primeros lugares. Si tuviera, Roberto, que hacerle una sugerencia a los gobernantes mexicanos en materia de libertad económica, ¿qué les dirías? ¿Qué tendrían que hacer? Déjenos trabajar. A los empresarios, a los pequeños y los medianos empresarios, la guerra contra las pymes, como han dicho otros analistas, poner una moratoria a esa guerra, porque a los empresarios pequeños y medianos y también a los grandes, pues los grandes se pueden proteger, los ahogamos con cambios en las regulaciones de la noche a la mañana, con reformas fiscales que realmente son misceláneas, que no sabemos qué va a venir mañana. Entonces uno se obliga a adaptarse y después uno piensa, bueno, ¿por qué es tan alta la informalidad en México y los mercados subterráneos y los mercados negros? Porque estamos tratando de encontrar la forma de que nos dejen trabajar. Es muy duro para trabajar, hay que trabajar muchísimo en México. Yo creo que el aspecto número uno que nos puede encaminar a un mayor grado de libertad económica en México serían, como dice un analista también del Fraser Institute, Richard Epstein, leyes sencillas para nuestro mundo complicado. Roberto Salinas, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.